Dios me ha permitido, hermano, elaborar un sencillo tema a quien le he puesto por título La hora desconocida, la hora desconocida. ¿Y cuántas veces en nuestra vida, en la existencia, desde chiquillos anhelamos, hermanos, que se diera una fecha y que llegara la hora para dar, para recibir, para experimentar algo? Andando los años, yo recuerdo cuando era chiquillo, llegaba la hora de la Navidad donde todavía poníamos los zapatos para que llegara Santa Claus o los Reyes y dejara ahí algún regalillo. Anhelábamos esa hora. En la escuela, ¿cuántas veces anhelamos que se terminara o ir a la escuela y que se terminara los ciclos escolares? La joven anhela que llegue el día y la hora en que habrá de festejar los 15 años. Que llegue el noviazgo, que llegue el matrimonio y tantas cosas, como tantas horas esperamos que lleguen. Pero muchas veces es un tanto cuanto desconocida esa hora, como la vida cristiana. Y mire qué hermosamente nos habla la palabra del Señor allí en Marcos 13, 28 al 32. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Pero de aquella hora y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Bueno, esta palabra debe de hacernos recapacitar, no un poco, sino un mucho. Yo le invito, hermano, que de favor no me voy a tardar. Esté pendiente de lo que Dios nos va a dar. Y que no tomemos esta reunión como una reunión más. Que no lo tomemos como una cosa común. Llegamos, oramos, cantamos, ofrendamos, pero que verdaderamente podamos salir de este lugar diciendo verdaderamente el Señor ha estado con nosotros y nos ha hablado. Entonces yo le invito para que pongamos toda nuestra atención a la palabra del Señor. Y vemos, hermanos, que esta alegoría de la higuera nos da a entender que así como cuando empieza a reverdecer un árbol, empiezan a brotar las hojas, hermanos, y mayormente de la higuera, nos anuncia la proximidad del verano. ¿Y cuántos de nosotros no hemos podido ver? En casa tenemos algún árbol frutal o floral, y hay árboles que se defolian totalmente, queda la pura rama, pero cuando empieza a reverdecer, empieza a ponerse precioso. Sabemos que vienen cosas mejores. Y así como esto, hermanos, también las señales indicadas por el Señor Jesús serán el inicio, será el preludio de la consumación del siglo, el fin del siglo. Y dice la palabra del Señor que hasta que no pase esta generación, y usted y yo podemos ser, o de hecho estamos siendo hoy por hoy, la última generación. Estamos en la mano del Señor y Él está hablando. Podemos ver cada hecho o cómo se sucede día a día, momento a momento. Y vemos, hermanos, que la higuera es el símbolo de la nación de Israel. Vemos cómo esta nación ha surgido pues de la nada, de la escasez, de tanto sufrimiento, y vemos cómo se renueva en nuestros días. Yo puedo recordar todavía cuando con grande expectación se le concedió a Israel, hermanos, ese terreno donde ahora está, porque era un pueblo nómada, andaba por diferentes lugares, pero el Señor en su misericordia hizo que se pusieran de acuerdo otras naciones y le proveyeran de esa tierra. Y vemos,
Hermanos, cómo se ha superado a tal grado que hoy lo vemos tristemente en guerra, haciéndole frente a naciones poderosas. Ya no es el Israel opacado, aplastado, y esto nos habla de cómo ha ido en aumento. Y a pesar de todo esto, hermano, no se pueden hacer predicciones sobre cuándo sucederá, hermanos, lo que el Señor nos está hablando. Sería un poco demasiado imprudente o atrevido decir tal o cual día u hora. Ha habido sectas heréticas que haciendo sus cuentas, quizá leyendo a Ezequiel, a Daniel, Apocalipsis, hacen cuentas y se han atrevido a decir tal fecha es el fin del mundo. Pero gracias al Señor porque los ha dejado en vergüenza, porque cuando al Señor le preguntaron cuándo sería esto, dice, ni yo sé. Eso está escondido solamente al Señor. Y vemos, hermanos, cómo ha sido así. Yo me imagino, no sé cuántos de ustedes recuerden qué fue aquel instrumentito, el ábaco. ¿Cuántos conocieron el ábaco? Bueno, son de mi edad. Y vemos que yo nunca vi cómo lo manejaban, pero le movían ahí las bolitas, qué sé yo, ¿sí? Y quizá eso han hecho pseudo estudiantes de la Escritura y han sido osados en decir tal fecha. Y algunos se han ido al monte, algunos han vendido todo diciendo viene ya el fin. Y sin embargo, Dios los ha avergonzado. Nadie sabe, nadie sabe. Por eso el Señor Jesús dijo, nadie sabe, ni los ángeles en los cielos, ni el Hijo, solo el Padre. En Él está la respuesta. Pero ciertamente dice que será súbito esto, de improviso. Nadie lo sabe cómo vendrá. Por ello es que Mateo 24:27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en una tremenda tempestad? Vemos el agua como cae, como corre, pero muchas veces no esperamos la luz tremenda del rayo que aparece y corre de lado al lado. Así va a ser sencillamente la venida del Señor. La rápida y decisiva, hermanos, intervención del Señor Jesús en esa segunda venida, hermanos, así vendrá como un relámpago. Cuando nadie lo espere, sucederá. Sin embargo, tenemos que estar pendientes que esto se dé. De manera que quien lo esté buscando aquí en lo terreno, hermanos, sencillamente va a sufrir por hacerlo despistadamente. En el mundo no lo vamos a encontrar. Siempre nuestra mirada tiene que estar puesta allá en el cielo. De tal manera que aquel hermoso salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No de los montes. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Por eso nuestra mirada siempre tiene que estar puesta allá arriba donde se encuentra el Señor. Vemos, hermanos, que muchos buscan al Señor despistadamente, entretenidos en lo superfluo, en lo que el mundo ofrece, nada más. Es una lástima que las crecientes comodidades que el mundo nos brinda, hermanos, nos mantengan con la mirada puesta en lo terreno. ¿Por qué es que el Señor nos dice que no nos conformemos a este siglo? Porque muchas veces vamos con la moda, vamos con lo que se va haciendo y queremos ir acorde a lo que dicta la moda y
muchas otras cosas, descuidando lo esencial. Yo le pusieron una bisagra a esto. Pues sí es triste, hermanos, que mucha humanidad se vaya y se entretenga en las cosas del mundo. Y a pesar, hermanos, de todo lo que hemos visto, por lo cual se compara a la figura justamente de lo del relámpago, que en un momento nos descuidamos y aparece. Y qué hermoso es ver todo esto, pero muchas veces nos distrae. Por eso es que Lucas, como un heraldo, quizá hemos visto alguna película, alguna fotografía de lo que era un heraldo, que cuando salía con una trompeta era para llamar la atención de la nación, para dar a conocer alguna noticia del rey. Y así viene Lucas y dice, vosotros. Se infiere que está hablando a los creyentes, como está hablando a cada uno de nosotros. Vosotros, pues, dice también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Le pregunto, ¿esta mañana ha pensado en la venida del Señor? Antes de llegar aquí, ¿pensó en la venida del Señor? Sospecho que nos hemos ido, hermanos, viendo las cosas de la forma común. Y damos por hecho que el Señor nos presta la vida y ahí va la rutina, pero no le dedicamos el tiempo suficiente a este evento portentoso que se anhela. Tenemos que estar preparados, hermanos, ante la incertidumbre en cuanto al tiempo preciso que el Señor vendrá. Y pensamos, cuán miserable será el caso de aquellos en que la venida del Señor sorprenderá sin estar preparados. Cuánta miseria, cuánta tristeza, cuánta pobreza. Y hermanos, esta pobreza nosotros mismos la propiciamos porque nos abandonamos y dejamos las cosas del Señor de lado, cuando debiéramos estar día con día, día con día. Y que esta noticia no nos suene como soleta, sino noticia que estamos anhelantes de ver que se suceda. Y hay una pregunta muy interesante. ¿Qué será de los incrédulos ante este evento? ¿Qué será del incrédulo? A quien se le ha hablado de la palabra del Señor dice, no lo creo, no te creo. Bien puede ser que a mí no me crean, pero tenemos que creerle al Señor. No obstante, dice, no lo creo. Bueno, de ahí que muchos reclaman ser hijos de Dios, sin embargo, no todos somos hijos de Dios. Está bien tipificado en la Escritura que pasamos a tomar ese lugar de privilegio de ser hijos de Dios cuando le creemos a Él. Cuando le creemos a Él, que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, entonces pasamos a ser familia del Señor y tenemos que estar preparados para ello. Pero ¿qué será de aquellos incrédulos? Pero de igual manera preguntamos, ¿qué será de aquellos endurecidos en el pecado? Y vemos que ciertamente pudiera aceptarse que hay cosas en nuestra vida que no conocemos como pecado y cuidado. Tan real es que David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, le dijo, Señor, mira, si en mí no hay caminos de maldad, de perversidad. Era sincero. No estaba tentando al Señor, le estaba preguntando y le estaba invitando a que le ayudara a descubrir qué vestigio de pecado había en él, como puede haber en nuestros corazones hoy mismo. Señor, mírame, mírame. Y por favor que tu Espíritu Santo me revele qué es aquello que estoy haciendo mal cuando yo pienso que estoy en lo correcto. Vosotros pues también estar preparados, tan preparados por lo menos
¿Cómo estaría el padre de familia cuidando por si viene el ladrón en la noche? ¿Y quién de nosotros en la noche no cerramos bien la puerta? Vamos a ver, y ha habido descuidos cuando le decimos a alguien, la puerta se quedó abierta. ¿Cómo que se quedó abierta? Bueno, pues quedamos expuestos a que el enemigo llegue y nos sorprenda. Entonces tenemos que estar preparados para ello, hermanos. Y cuando vemos que esto es real, tenemos que hacer la pregunta que Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿lo dices por nosotros como discípulos o lo dices para todos? Y por supuesto que el Señor alerta a todos, porque Él nunca ha hecho acepción de personas. Cuando Él habla, habla parejo. Y por la escritura que estamos viendo, hermanos, esta escritura es directamente para los que hemos conocido al Señor y nos sigue hablando. Es para nosotros, por supuesto que es para nosotros, y en este preciso día. Y vemos que así como Lucas, Pablo no se queda callado, también aporta lo suyo y le habla a la iglesia en Tesalónica y le dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y el ladrón no avisa, sencillamente llega y hace lo suyo. Y sabemos que el Señor no va a venir con la cara tapada, ni no. Se habla de lo inesperado como llegará. Y por supuesto que nos está diciendo el cómo debemos de estarlo. Estemos conscientes, hermanos, que el día del Señor no va a ser un día de 24 horas, no, un día. Conocemos que el día tiene sus horas y se acabó, sino que este periodo de tiempo es en que el Señor derrotará a sus enemigos, vendrá a darle su merecido. Y claro, vemos tanta maldad, hermanos, cómo ha avanzado todo esto, que a lo mejor se nos antoja ser como aquellos hijos del trueno y decirle: Señor, ¿quieres que baje fuego y los consuma? El Señor no quiere esto. Él no vino a matar, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es el afán, es el propósito, es el amor, es su misericordia que todavía sigue facultando para que nadie se pierda, sino que proceda al arrepentimiento y que viva. Pero Él mandó a Jesús un día, Él se fue y ese trabajo nos lo dejó a nosotros. Yo no sé, hermano, me gustaría preguntarle ahorita si en su haber espiritual, en su vida, en su carrera cristiana, pueda decir: Señor, me diste un don, me diste un talento, te entrego otro 5 o 10. Es una satisfacción bonita, hermanos, poder experimentar esa cosa bonita, decir: Señor, le hablé de tu palabra a alguien, lo he cultivado, lo he hecho que crezca y permanece. Entonces tenemos que pensar, hermanos, que como el Señor lo hizo, nosotros también podamos y queramos hacerlo. Vemos entonces que el siervo del Señor menciona también los tiempos y las sazones. ¿Qué es esto? Hay una diferencia en ello y habla de tiempos. Uno de ellos es el cronos, es el tiempo que marca los relojes. ¿Quién de nosotros no conocimos y aún vemos ahí como una reliquia aquellos relojes grandotes metidos en un armario, en un mueble, y ver el péndulo y escuchar las campanadas? Y algunos las marcaban bastante bien y ya cuando sonaban las 12 se acabó el día. Bueno, ese es el cronos que conocemos nosotros, pero también está el kairos de Dios, que habla de acciones, habla de fechas, y vemos que tanto el cronos como el kairos, hermanos, hablan de los últimos días. Y ahí es donde el Señor quiere que nos centremos, en tanto se dice hoy.
igual que el Señor ya lo había avisado. Pablo hace notar que el día del Señor vendrá del mismo modo que, como dice su palabra, como ladrón en la noche, cuando menos se espere, vendrá. Por ello es, hermanos, esa hora inesperada en la que tenemos que estar pensando y atentos. La señal en que, según anuncia el Señor, mostrará que se halla muy, muy cerca, más de lo que pensamos. Y la Biblia lo asienta, dice que muchos tienen por tardanza este evento. Pero es que pensamos conforme a lo humano y recordamos que si bien la Escritura tiene miles de años, pero no es el tiempo del Señor. Delante del Señor 1000 años se simplifica como un día y viceversa. Entonces ahí está el Señor esperando que estemos atentos, que estemos atentos. Él advierte pues que vendrá. Cada uno de nosotros debemos estar constantemente conscientes en este pensamiento. Día a día, Señor, gracias por la vida que me prestaste. Ayúdame a prepararme para cuando tú vengas donde me tomes, allí, Señor, te recibiré. Pero qué tremendo dice la palabra que el hombre está pensando embebido en las cosas del mundo, las cuales se siguen presentando como en los días de Noé y aquella experiencia tan terrible como de Sodoma y Gomorra, dedicados a las actividades mundanas, habituados, hermanos, a hacer lo que el mundo manifiesta. Y qué triste, hermanos, cuando hemos conocido no solamente gente, sino muchas veces en la familia, en mi familia, hablo en mi familia, no sé si usted escapa de ello. Cuando hemos podido escuchar de ellos cómo estar hastiados de las cosas del Señor y qué terrible es esto. Yo no quiero que ninguno de los míos se pierda. Yo quiero encontrarme con los míos ahí en la presencia del Señor. Yo no sé cuál sea el deseo de usted. Qué triste será que después de haber militado tanto tiempo en la senda del Señor, al último le gane el mundo. Cuando el Señor dice, bien que corríais, ¿quién te inquietó para irte para allá? Un deporte, el que usted guste, o el deporte de quedarse en la casa simplemente y ver como que las cosas de la obra del Señor, de la iglesia, son una cosa común, que se pierde el sabor, el apetito. Cuidado, donde se está lleno de confianza, donde se muestra indiferencia ante lo espiritual, descuidando en cuanto al juicio venidero. Que vamos para allá. Unos para bien, otros para mal, unos para muerte, otros para vida. No descuidemos pues nuestra condición. Yo quiero hacerles una pregunta muy interesante, me la he hecho yo, por eso estoy pensando y hablando de esto. ¿Cuál es su condición actual ahorita? ¿Cuál es su condición delante del Señor? Si el Señor viniera ahorita, ¿se va con Él? Ese silencio me dice mucho. ¿Se va con el Señor? ¿Cuál es su condición actual? ¿Se va con el Señor si viniera ahorita? Algunos sí, otros asienten. Hermanos amados, esta palabra es para que nos plantemos y le digamos, Señor, sí me voy contigo, a pesar de mi condición, sabiéndome perdonado. Hermano, no titubeé en decir, me voy con el Señor. No titubeé, por favor. Pero si es necesario que nos paremos, hagamos un paréntesis en la vida y decir, ¿cuál es mi condición real delante del Señor hoy mismo? Y nos vamos al libro de Reyes,
en el capítulo 20, versículo 1, y dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Yo estuve trabajando en una empresa fuerte, manejaba mucho dinero y eventualmente nos decían, cuidado señores, entreguen buenas cuentas, porque podíamos equivocarnos. Y decía uno de ellos, dice, si usted mete la pata, le ayudo a sacarla, pero si mete la mano se la corto. Y él decía, el que avisa no es cobarde. Entonces el Señor nos previene siempre, y esta es palabra de prevención. Nos está previniendo. Dios envía a Isaías a avisarle que se preparara a morir, porque la enfermedad de Ezequías era para muerte. Y mire que la oración sincera del cristiano puede cambiar lo que el Señor determina, como lo hizo en este caso. No es que se arrepienta el Señor, porque leemos, dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No se arrepintió, cambió de parecer, dado el corazón sincero de este varón cuando le hizo ver, Señor, has considerado esto y esto y esto. Y el Señor vio que había sido un hombre recto. Y dice que se puso a llorar, se volteó a la pared y estaba llorando. Y salía apenas el profeta, dice, regrésate y dile a Ezequías que no morirá. Le voy a regalar 15 años más. Hermano, a mí ya me regaló 86 años. Entonces, creo que ahí tenemos que detenernos y decirle, Señor, grande ha sido tu misericordia. Y aprovecharlo. Ezequías se equivocó, hermano. No supo aprovechar el chance. Se equivocó en aquellos 15 años. Mejor si hubiera muerto en ese día. Porque al último se perdió. Se perdió. Ordena la casa. Ordena la casa. Tiene sus equivalentes. ¿Qué es ordena tu casa? Vamos a lo humano. Hermanos, hay que hacer un testamento. Hay que hacer un testamento. ¿Alguno de ustedes tiene pensado hacer su testamento? Levánteme su mano. Ay, no tiene nada. Sí, también, qué bueno. Hermano amado, yo le he aconsejado, no haga testamento. Escriture, ¿sí? Porque el testamento se lo pueden impugnar. Entonces mejor haga escritura y deje las cosas en orden. Prepare, ordene su casa. Ordene sus casas. Disponga de sus propiedades. Ese ranchito, esa casita, ese carrito de último modelo, asígnelo de una vez. Todo asunto que no está en orden, arréglelo. Póngalo en orden. Todo esto se puede hacer, pero hay algo más importante que todo ello. Hermanos, ordene la casa, ordene su corazón delante de Dios. Ponga todo en orden. Que haya un genuino arrepentimiento, porque la hora inesperada va a llegar y cómo nos va a tomar. Hay que ver qué hay en el corazón, de tal manera que el Señor nos ayude a quitarlo. Hay cosas que muchas veces no entendemos, no aceptamos que estemos mal, no esté mal. Sencillamente hay que pedirle al Señor de su sabiduría, de su ayuda, de su fortaleza, un corazón arrepentido, que nuestra fe esté en la mejor de las condiciones. Muchas veces hemos pensado en la fe cuando nos dice que si nuestra fe fuera como el grano de mostaza. No está hablando de tamaño, está hablando de la condición.
Y el grano de mostaza es difícil de aplastar, de eliminar. El grano de mostaza crece. Pero además, fíjese hermano que es una semilla que difícilmente los sabios del siglo no han podido cambiar. Hoy se habla del maíz transgénico, cómo han modificado semillas, pero la semilla de mostaza no le han podido meter mano. A eso se refiere, de esa calidad, no de tamaño, porque muchos se van al tamaño de la mostaza, no es así, sino sus propiedades, sus cualidades. De esa calidad tenemos que mirar cómo está mi fe. Y finalmente, estar resignados en la voluntad de Dios. Y qué hermoso es cuando pensamos la voluntad del Señor es que buena, agradable y perfecta para Él. Pero muchas veces nosotros no la aceptamos porque nos pega. Es la voluntad del Señor que yo esté sufriendo. El accidente de la familia, la escasez, todo esto. Sin embargo, para el Señor es perfecta. Y decirle, gracias Señor. Si la palabra del Señor dice que demos gracias por todo, vamos a darla en lo bueno y en lo adverso también. Y al último, hermanos, ordenar la casa es estar listos para decir, hasta luego, me voy, me despido. Que sea un despedirse feliz. No siempre se puede. He empleado algunas veces el ejemplo de aquel padre de familia que estando en las condiciones últimas de vida, mandó llamar a todos sus hijos y conociendo a cada uno de ellos, se fue despidiendo y feliz con ellos, haciéndoles algún encargo. Dice, nos vemos, te espero. Pero ¿qué creen? Llegó con uno de ellos y a ese le dijo, adiós. Porque conocía la condición del hijo con un corazón endurecido por el pecado, que nunca quiso entrar por el camino de verdad. Entonces, eso es ordenar la casa a grosso modo. Pero hay que meditarlo. Y cuando el Señor nos da esta palabra que le estoy yo compartiendo, no se trata de infundir miedo. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? ¿No le tiene miedo a la muerte? Si viene el Señor ahorita, ¿se va con Él? Muy bien. La muerte nunca va a ser bonita, tampoco para el cristiano. No va a ser bonita. Pero finalmente sabemos que cuando el Señor viene y nos lleva, es para librarnos de lo terreno, de la maldad. ¿Sí? Entonces, qué bueno es estar cierto, hermanos, que el día que el Señor venga, nos vamos a ir con Él. Entonces no se trata de sentir miedo, pánico, sino considerar nuestra condición ahorita, la condición actual en lo personal, pero en lo familiar. Me sospecho que nos identificamos en este asunto respecto de nuestra condición familiar. ¿Cómo está? Yo veo la mía, por supuesto. ¿Cómo está su familia? ¿Hay unidad? ¿Hay paz? ¿Hay armonía? ¿No hay disgustos? ¿Todos se tratan bien? Esposos, ¿cómo se lleva con su esposa? Por cierto, aprovecho para decirle, varón, cuide a su esposa. El día que no la tenga va a llorar, se lo digo. Y viceversa. Entonces procuremos que la condición familiar esté en óptimas condiciones. Pero también podemos pensar, ¿cuál es la condición congregacional? ¿Cómo está la congregación? La Biblia nos recuerda que había trifulcas en los tiempos de Pablo y de Pedro, ¿verdad? Y de todos aquellos siervos del Señor. Y algunos querían estar por encima de los demás, siguiendo al hombre. Y hermanos, lo reconocemos porque somos diferentes. Pero en el Señor debiéramos estar siempre unidos. Pero ¿cuál es la condición familiar?
Y si miramos más para afuera, vea cómo están las naciones, vea cómo está nuestro México, por el cual tenemos que orar. Sí, la Biblia nos dice que oremos por Jerusalén, descuidando a México. Tenemos que orar por donde estamos, ¿sí? Entonces hay que pensar cuál es nuestra condición actual. Aquí hay una advertencia, pero hay una oportunidad. Y dice la palabra del Señor, en tanto se dice hoy, porque hay quien puede pensar, bueno, si el hermano está hablando de algo que puede suceder y va a ser inesperado, pero esa oportunidad dice en tanto se dice hoy. O se piensa, lo dejo para mañana. Y no faltará que el enemigo nos eche el brazo y nos diga, este señor está hablando palabra del Señor, pero no le hagas caso, estás joven, esto no va a pasar ya. Mira, todavía falta que construyan el templo en Jerusalén. Y hasta entonces va a venir el Señor. Hermanos, hay muchas cosas que se están dando, pero antes que eso suceda, nos puede tomar por sorpresa. Y nos vamos al libro último de la Escritura, Apocalipsis 3:11, y habla el Señor. He aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto. Quédate, aférrate, defiende lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Qué triste, hermanos, por ejemplo, en las carreras de autos o en las de caballos. Hermano, el rezagado al último le mete el sprint y llega y los caballos por una nariz ganan. ¿Sí? Y hermanos, muchos cristianos que han llegado de último tiempo a las congregaciones o al camino del Señor y resulta que ya nos aventajaron. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero usted no pierda lo suyo. Dios va a dar a cada quien de acuerdo a lo que hace, a lo que gana, por gracia del Señor. Pero no perdamos nuestra corona. Esa corona que le costó al Señor Jesús, no la menospreciemos. Pensemos en esa hora inesperada. La venida tan anhelada, hermanos, y esperada del Señor será para llevarse a su iglesia, para liberarla de la maldad, de la perversidad, de la tristeza, de la enfermedad, de tanta dolencia. Donde podemos perder por un descuido, donde podemos perder nuestra salvación, si nos descuidamos, el Señor dice, vámonos, vámonos, a tiempo nos librará. ¿Pero para qué? Para estar de pie ante el Hijo del Hombre, delante del Señor. Estar ahí, hermanos, que será lo más hermoso. Parece lo suficientemente claro que la iglesia que esté velando no pasará la tribulación. ¿Han escuchado de la tribulación, hermanos? ¿Han leído de la tribulación? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Sí la han leído? Perdóneme, por mucho que hayamos estudiado, si somos una iglesia velante, no vamos a estar en la tribulación para que esté calmadito. En la Ciudad de México teníamos cada año una semana de evangelismo, muy a la manera de una iglesia tradicional. Y el pastor hablaba de todo ello y una hermana muy desesperada le hizo preguntas sobre la tribulación. Le dice, calmada hermana, usted no va a estar en la tribulación. Y es lo que nos debe de alentar, hermanos, para seguir adelante. Porque sabemos que antes de esto ya no vamos a estar aquí si permanecemos fieles y estamos expectantes de esa hora inesperada que no nos tome por sorpresa. Vemos pues, hermanos, lo que dice también Lucas 21:36. Hay una orden, velad, velad, pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Qué dicha, hermanos, llegar a ocupar el lugar que el Señor Jesús se adelantó a preparar para nosotros. Apocalipsis 22:7 dice, he aquí vengo pronto.
¿Cuánto tiempo hace que fue escrito esta escritura, esta palabra? He aquí que vengo pronto. Han pasado miles de años y no ha venido. Pero ese tiempo está en el tiempo de Él, en el tiempo Kairos. He aquí vengo pronto, bienaventurado, dichoso, el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Pero ¿cómo la vamos a guardar, hermanos? Perdóneme, vuelvo a insistir. No lo voy a ventanear. ¿Dónde está su Biblia ahorita? No, ni me diga. Entonces, ¿de dónde puede venir la dicha? ¿Dónde puede residir la dicha si la Biblia ni la cargamos? Es que la leí mucho en la casa. Qué bueno, lo felicito. ¿Por qué no se la trae? ¿Ama su Biblia? Tráigala. Mire que el pueblo romanista se pavonea de enseñarnos su forma de exhibirse, como decir, soy lo que soy. Y muchas veces, hermanos, la Biblia se queda por ahí en la casa olvidada. Entonces, ¿cómo vamos a guardar las palabras de la profecía de este libro? Yo le invito nuevamente. Quizá un día me recuerde que muchas veces se lo dije. Hermanos, usemos nuestra Biblia. Leámosla, escudriñémosla, saquémosle provecho. Todo lo que está escrito es para usted, para su familia, para todos nosotros. No lo estoy regañando, hermano. Le estoy invitando de veras en el nombre del Señor, para que podamos echar mano de ello. Y esa frase que nos habla de que retengamos, hermano, no es para que la escuchen los que ya están allá en la presencia del Señor. Ellos ya están disfrutando. Ya para ellos la palabra del Señor ya pasó. Ahora la están disfrutando. Pero tenemos nosotros que pensar, hermanos, que otros sí la oigan. Este dicho es para los que deben o deberían leer el libro. Pero acuérdese que le dijeron, ¿entiende lo que lees? Pero ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Hermano, nos tenemos que convertir en esos Felipes, enseñar a aquel etíope eunuco, ¿se acuerda? Hablarles de este libro es nuestra responsabilidad, nuestra bendición. Pues hermanos, de ahí que cuando el pastor dice, no compre por comprar el devocional, lléveselo, léalo, y con ese librito tan pequeñito puede ayudar a muchos más. Leámosle la palabra del Señor, que la conozcan. Entonces vemos, hermanos, que esto se refiere pues a la venida del Señor Jesús a recoger a su iglesia, a los que leen. Y esa misma voz, hermanos, que ha pronunciado esa frase, sigue diciendo, dichoso, bienaventurado el que guarda las profecías de este libro. Y qué hermoso es, hermanos, pensar cuando usted y yo nos conceptuamos familia del Señor, hijos del Señor. Y cuánta gente hay que exige, reclama ser hijo de Dios cuando no lo es. Hay una condición para ser hijo de Dios: creer que el Hijo del Señor, que Jesús es el Hijo de Dios y que lo aceptamos como nuestro único y perfecto Salvador. Dichoso, hermanos, es como nos lo menciona ahí Mateo en las bienaventuranzas, ¿sí? El que guarda las palabras de esta profecía en este libro. Seguimos disfrutando de esa bienaventuranza. Hay una diferencia, y no dice el que lee, se refiere al que ya lo hizo antes. Aquí nos está hablando del que tenemos que participar a otros, que lean también, intuyendo que nosotros ya lo hemos leído y tenemos que hablarles de las excelencias de este libro precioso. Solo queda una cosa, hermano, ya terminó. Solo queda una cosa, guardar. ¿Qué es guardar?
Bueno, en la casa hay tantas cosas que poner en su lugar, guardarlo. ¿Sí? Guardar. En primer lugar, nuestra salvación. La tenemos que guardar y cuidar con temor y con temblor. Que aparte de la grande bendición de la salvación que tenemos que guardar, ¿qué más hay que guardar? Cada uno de los que aquí estamos, espero que la gran mayoría ya hemos descubierto el don que el Señor ha puesto en nosotros. Guárdelo. No lo entierre, por supuesto, como aquel insensato, imprudente que fue y lo enterró para que no le pasara nada. Hermano, pídale al Señor, Señor, revélame el don que hay en mí y póngalo a trabajar. Guárdelo en acción, en servicio. ¿Qué talento tiene? Póngalo al servicio del Señor, no lo guarde. Cuando dice guardar, hermanos, es decir, poner por obra lo que Dios ha dicho. Y nos lo dice a través de su palabra. Hoy nos dice, está atento, está al tanto de la hora inesperada.